Hola, ¿qué tal? Bienvenidos rumbo a CIVIT 2021. Muy contentos, muy emocionados porque muchísimas personas se están registrando y hoy, pues en esta segunda edición, y espero que por muchas más, le doy la más cordial bienvenida a Ingrid Adal Frats. Ingrid, bienvenida. Cuéntale a toda la audiencia de CIVIT, de esta comunidad internacional, qué haces, a qué te dedicas y desde dónde te conectas. Claro que sí, Alina, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí en CIVIT 2021. Y bueno, yo primero soy maestra de inglés, docente de inglés desde hace ya 28 años. Y después soy licenciada en Comunicación Humana, terapeuta de lenguaje y aprendizaje por la Universidad de las Américas. Y tengo una maestría en educación de personas sobresalientes de la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces ya tengo un ratote dedicándome a esto, ¿no? Imagínense toda esa experiencia dentro de CIVIT, que estamos muy orgullosos de que formes parte de esta red global de expertos con tanta experiencia, pero sobre todo yo como te veo súper apasionada con lo que haces. Me encanta todo lo que hacen las propuestas porque se ve el corazoncito de un docente es un docente, ¿no? Oh, sí, mira, de hecho, justo por eso me dedico a esto. Cuando regreso de la maestría, que buscaba yo un trabajo en donde pudiera hacer pues trabajo con altas capacidades y no encontré como ningún escenario pues que me gustara. Y entonces fue cuando se me ocurrió crear Ingenios Iluminare, que es ahora en donde ya tenemos 11 años dedicándonos a trabajar tanto altas capacidades como educación especial en general, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México, pero he tenido la fortuna de viajar a diferentes lugares, Argentina, aquí en la República, a dar capacitación y a trabajar y aprender, pues, de los docentes, de los colegas, de psicólogos, pedagogos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente me gusta muchísimo mi trabajo. Pues platícanos también qué nos compartes en esta ocasión en la cumbre. Pues tuve una experiencia muy bonita con esto de la pandemia, de trabajar en una casa hogar para niñas, niñas de la calle, y crear un programa de homeschooling, porque pues imagínate, 70 niñas en una casa, pues no hay 70 computadoras para hacer esto a la distancia. Y entonces la directora de la casa hogar de ayuda y solidaridad me llama y me dice, oye, ayúdame a hacer el programa de homeschooling para estas niñas. Y ha sido una experiencia muy interesante porque, pues, sin soltar los contenidos de la Secretaría de Educación Pública, pues, hemos podido hacer cosas padrísimas con las niñas, ¿no? Porque lo que el homeschooling te permite hacer es tener esta flexibilidad de trabajar y de irte justamente a la columna vertebral de lo que cada una de las niñas está necesitando, ¿no? Entonces, en esta ocasión, mi conferencia es sobre el homeschooling y cómo ha sido mi experiencia específicamente en la casa hogar con las niñas, ¿no? Pero tiene mucho que ver con las consultorías de cómo hacer homeschooling con niños de altas capacidades también, ¿no? Una propuesta muy interesante, sobre todo porque el homeschooling se ubica mucho en lo que es la educación personalizada. Así es. ¿No? Y ahora con la pandemia estamos viendo que se están rompiendo las estructuras educativas y hay un componente muy importante que llamamos inclusión, donde el homeschooling marca esos parámetros maravillosos para poder realizarlo. Y es padrísimo porque también es algo multinivel. Entonces, puedes tener 3 hijos en homeschooling y hacer proyectos padrísimos con tus hijos, ¿no? Entonces, y aunque sean de edades completamente diferentes, puedes tener uno en preescolar, uno en primaria y uno en secundaria y puedes hacer cosas increíbles en homeschooling. Entonces, creo que es una metodología, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es un acercamiento a la educación en donde tienes toda la libertad de hacer y deshacer de acuerdo justamente a cada uno de los integrantes del homeschooling, ¿no? Y Entonces,
Sobre todo, por ejemplo, crear estas intervenciones en donde les damos la posibilidad a un grupo de pequeños que los agrupan los intereses o los proyectos, pero que no necesariamente está ceñido a como lo marcan los sistemas escolares, que es por edad, ¿no? Así es. Pues sí, puede ser por interés, puede ser también justo por capacidad, ¿no? O sea, hablando de los chicos de altas capacidades, que puede ir un chico en primero de primaria y entonces al final puedes estar trabajando cosas de grados más arriba, pero creo que es más enriquecedor todavía si lo amplías a una multidisciplinariedad, ¿no? O sea, que puedes ver un mundo en donde hay muchas cosas que no se ven en la escuela jamás, ¿no? Porque puedes ir a museos, puedes usar el internet, puedes hacer clases de cocina, puedes convertirte en un chef, puedes hacer investigación de un tema muy específico, ¿no? Ya que ya ves que luego los niños con altas capacidades tienen estos gustos muy específicos por algún tema, entonces puedes profundizar en ese tema, pero no solamente como lo harías en la escuela y hacer una cartulina y presentar tu trabajo, ¿no? Sino de verdad profundizar y vincularlo con otras disciplinas, que se vuelve sumamente enriquecedor para los chicos, ¿no? Y retador, que es lo que muchas veces los niños con altas capacidades necesitan, retos intelectuales, ¿no? Y por ejemplo, me pasó como mamá con mis hijos que siempre querían tener amigos más grandes porque los retos eran más grandes y esa oportunidad de que sea un colectivo de aprendizaje y aprender de los más grandes es muy emocionante. Y, por ejemplo, esto que comentas de las temáticas, yo me acuerdo con mi primer hijo, ¿no? Aún sin tener yo la noción de que tenían altas capacidades, porque para mí eso era como normal, la parte de los dinosaurios. No, sí. Y bueno, la biblioteca, o sea, eran como 30 libros de dinosaurios, y yo decía, nunca los va a leer. Bueno, todos. me sorprendió cuando fuimos al museo y empezamos en esa época, en donde me hablaba de las capas de la Tierra, ¿no? Y a qué era pertenecían y cuáles eran los materiales y por qué las teorías de la extinción de los dinosaurios. Sí. Pero estabas hablando de un chiquito de 6 años. Sí, se vuelven pequeños expertos en temas. Entonces, y es algo que además no solo es memorístico, ¿no? También el homeschooling, o sea, cuando hablo de ponerles retos, es que vaya más allá de aprenderse o de llenarse de información y de datos, sino de qué voy a hacer con esta información y cómo la uso y hacia dónde la llevo, ¿no? Tengo un pequeño que en algún momento hizo una exhibición en su casa, hace museos, cada cumpleaños, ya se volvió tradición, pone sus museos de los temas, ¿no? Entonces, y él también, ¿no? Desde dinosaurios, y ahorita que tiene 11 años, le dio por todo el origen del universo y los leptones y los átomos y en los hoyos negros, y entonces, pero es muy bonito porque entonces lo empieza a juntar la física con la química, y entonces de la química se va a la geografía, y entonces se van ampliando, ¿no? Entonces, la flexibilidad del homeschooling es hermosa porque sí estás viendo contenidos, o sea, si al final lo quieres hacer un match con lo que están viendo en la escuela, pues seguramente lo va a cubrir eso y más, ¿sabes? Entonces, el homeschooling se vuelve o sea, de verdad un escenario para que ellos se vuelvan creadores de su propio aprendizaje, ¿no? Sí, oye, ¿y qué piensas? ¿Que pudiéramos llevar esta flexibilidad maravillosa a un aula? Sí, sí se puede. Te lo digo porque, te digo, como te dije, tengo 20 y tantos años dando clases y la verdad es que así trabajo yo. O sea, sí agarro, se me ocurre un proyecto y luego lo voy juntando con lo que me pide la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, cumpliendo con los requisitos, pero sí se puede volver flexible, los chavos empiezan a crear, empiezan a pensar en las cosas que van más allá, ¿no? Entonces, de un tema, yo doy clases de inglés, por ejemplo, entonces de un tema como puede ser de gramática, como pueden ser los condicionales, puedes hablar sobre qué va a pasar si yo hago o esto o si no lo hago, ¿no? Entonces, justo me decía una alumna el otro día, es que del ejercicio que nos pusiste en primero de secundaria de
¿qué voy a hacer cuando sea grande? Si yo me vuelvo esto o si yo me vuelvo lo otro, ¿cuál es mi futuro, no? ¿Cuáles son las consecuencias de? Y me dice, y fíjate que desde ese día me dejaste pensando y gracias a esa actividad he podido ir pensando y creando qué es lo que quiero hacer y a qué me quiero dedicar, ¿no? Entonces, tiene un potencial muy grande para llevarse a las aulas el estilo de homeschooling, ¿no? Siempre y cuando tengas esta flexibilidad de decir, no, o sea, sí puedo ver el programa académico, los contenidos, pero puedo llenarlo y enriquecerlo de muchas cosas, de mucha creatividad por parte de ellos, ¿no? Permitirles crear su aprendizaje, lo repito porque eso es lo que ellos hacen, ellos crean su aprendizaje, nadie se los impone, no es memoria, es creación, ¿no? Entonces estamos hablando a nivel de procesos cognitivos superiores, entonces eso ya es hacerse dueño, eso ya es metacognición, eso ya es de verdad apropiarse de tu aprendizaje, ¿no? Y ser el protagonista de tu educación, ¿no? Pues las nuevas pedagogías, las nuevas propuestas, súper vigente tu propuesta, Ingrid, que además no empieza de ahora, empieza de muchísimo tiempo, así que imagínense lo que van a escuchar, las mejores prácticas en homeschooling de la mano de Ingrid, adentro de la plataforma de Cibit, que te agradecemos muchísimo tu participación este año, y que, bueno, pues que siga las participaciones, porque entonces vamos a ir creciendo juntos como papás, como profesores, viendo cómo sí podemos hacer aulas inclusivas, cómo sí podemos incorporar pedagogías y sobre todo aprendizaje vivencial y Así es. significativo, ¿no? Es correcto. Muchas gracias de verdad por la invitación. Espero que disfruten la plática tanto como yo disfruto trabajarla, ¿no? Entonces, y quedo a sus órdenes con muchísimo gusto. Claro que sí, pues bienvenidos, sigue el registro abierto, bienvenidos todos. Recuerden que si no estás tú, no estamos todos. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias.